Bien, bendiciones en el nombre del Señor. Privilegio mío poder estar con ustedes otra vez. Y vamos a compartir el tercer mensaje en esta serie de 7 mensajes que estamos compartiendo. 7 mensajes sobre los 7 montes que nos corresponde tomar como el pueblo de Dios. Son los 7 montes cabeza, se puede decir. Somos llamados para ser la cabeza y no la cola. Y es parte de nuestra herencia, de nuestra tierra prometida. Y para ser cabeza tenemos que tomar lo que es la cabeza. Y para hacer eso tenemos que reconocer cuál es la misión, quién es el enemigo que está en ese monte, el enemigo, el principado, los demonios que están ahí, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni es una estrategia natural que nos va a ganar esta posición. Pero hay un entendimiento mediante estos mensajes que el Señor nos está dando acerca de estos 7 montes, y quiero mencionar los 7 montes otra vez: el monte de comunicación, el monte de la economía, el monte de gobierno, el monte de la educación, el monte de celebración, que es de los artes y entretenimiento, y el monte de la familia. 7 montes. Y vamos a hablar en esta oportunidad acerca del monte de gobierno. Antes de empezar eso, recordándoles que esto estamos usando como base bíblica Isaías 2:2, donde dice que en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será confirmado como cabeza de los montes y encima de los collados del monte, y que correrán a él todas las naciones. Es algo que no hemos visto todavía, algo prometido por el Señor, que algo pasará en los postreros días. Y esto va junto con Josué capítulo 3, es cuando ya Moisés está muerto y ahora es Josué liderándoles para cruzar el río Jordán para entrar a la toma de la tierra prometida. Y es la toma de 7 naciones. Si recordamos de Deuteronomio 7, versículo 1, son 7 naciones mayores y más poderosas que vosotros, dijo Jehová a Moisés. Son los heteos, los heveos, los cananeos, los jebuseos, jerjeseos, como digo, los feos. 7 naciones mayores y más poderosos que nosotros están en esta tierra prometida. Y de eso sacamos 7 montes. Y en estos 7 montes están los principados grandes. Están Jezabel, están Baal, están Belzebú, están Apolión, está el espíritu religioso, Lucero mismo. En cada enseñanza estamos mostrando quién es el líder maligno que está en ese monte presentemente. Él está en una posición de usurpador, porque la victoria total ya fue ganada por Jesucristo en la cruz, y su resurrección ya ha derrotado a todo principado y potestad, pero nosotros tenemos que ejercer el dominio que él ya tomó. Y es como la tierra prometida para el pueblo de Israel. Les era prometida desde el desierto, pero pararon muchos años dando vuelta en vez de entrar a su tierra prometida. Así también nosotros no hemos reconocido otro monte, solamente el monte de religión, y no hemos avanzado en los otros montes, y a causa de eso hemos permitido que el enemigo esté encargado de nuestras sociedades y nuestras naciones. Quiero leerles primer pasaje también en Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este pasaje se repite como 5 veces en la Escritura, y sabemos eso, que es algo que el Señor quiere estar muy seguro que no lo perdamos. Lo pone en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo repite. Y es el Padre diciendo al Hijo, mi Señor, el Señor a mi Señor, el Padre al Hijo: siéntate a mi derecha, tú vas a estar aquí en posición de intercesor, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. El Padre prometiéndole al Hijo: mira, antes que tú vuelvas, antes que algún rapto de la iglesia, antes de la celebración que se puede esperar, primeramente yo voy a poner a todos tus enemigos por estrado, por debajo de sus pies, de tu cuerpo. Tú eres la cabeza, ellos son el cuerpo. Y hay una generación que van a ser la generación de los pies.
esa generación va a ser los que finalmente cumplen con la asignación, con la misión, con la entrada a la tierra prometida, la entrada a tomar las naciones y las ciudades. Y eso es tan necesario que entendamos que Jesús no es que va a volver cualquier momento, porque hay una misión que no hemos hecho todavía. El Padre le dijo, siéntate aquí, esté aquí en intercesión hasta que todos tus enemigos, y podemos saber que los principados de estos montes son sus enemigos del Señor, y ellos tienen que ser aplastados bajo nuestros pies aquí, antes que venga el Señor. Es una promesa de Él. Muy bien, entonces vamos a hablar, como les dije, de este monte de gobierno. Son las instituciones políticas. Creo que es muy entendible lo que estamos hablando cuando hablamos del monte de gobierno. Tenemos que reconocer que para muchos, aun para mí, hasta hace algunos pocos años, para muchos de nosotros, para muchos del pueblo de Dios, para muchos creyentes, este es un monte que pensamos, no, eso es del diablo, no podemos entrar en la política. ¿Cuántos han dicho eso? La política es del diablo, no hay que entrar en eso. De cierta forma han tenido razón. La política ha sido del diablo, este monte ha sido del diablo, pero es porque le hemos regalado al diablo, porque no hemos hecho nuestra apariencia, no hemos traído la luz de Cristo a este monte, y por eso ha sido un monte tomado por el enemigo, y ahora es una montaña muy difícil para entrar por los enemigos que están ahí. Y los que están entrando ahora del pueblo de Dios son los pioneros. Y es difícil a lo que se está encontrando al empezar a entrar ahí. Pero Dios, aún mediante esta enseñanza, quiere darnos cierto nivel mayor de entendimiento acerca de los enemigos de esta montaña, de este monte, y cuál es nuestra misión en este propósito. Quiero leerles también Isaías, que va con eso, Isaías 60, los primeros 3 versículos, pasaje también muy conocida, quizás el pasaje de la Biblia más profética para estos años. Isaías 60, los primeros 3 versículos, es la realidad que estamos viviendo, experimentando. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este pasaje quizás ha llegado a ser tan común para algunos que no nos damos cuenta realmente de lo que está diciendo. Nos dice, levántese, resplandece, ha venido tu luz, precisamente en el momento cuando las cosas están más oscuras, cuando hay más tinieblas sobre la tierra, precisamente es en ese momento que el Señor dice, estoy por amanecer sobre ustedes, y mi gloria va a ser vista sobre ustedes, y que sus naciones, ese verso 3, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Las naciones van a funcionar bajo la luz de los hijos de Dios. Si no agarramos esta nueva revelación, si no entendemos lo que nos corresponde, lo que es nuestra misión, nuestras naciones van a mantenerse y van a empeorar grandemente en tinieblas y oscuridad. Porque prontamente nosotros vamos a ser la única luz que existe sobre la tierra, la única luz para nuestras naciones. Y aún dice, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los reyes al resplandor, los reyes hablando de los líderes políticos aún, que ellos vienen el momento durante tiempos de oscuridad, de tinieblas, que los reyes, los gobernadores, los presidentes, los líderes van a andar según el resplandor de los hijos de Dios. Así que tenemos que entender que nos corresponde empezar a subir y tomar este monte, que en los posteros días en los cuales hemos entrado, que hay una obra que hace el Señor, muy diferente a lo que hemos visto antes. Ahora, queremos entender, y lo entendemos muy bien, que todo sistema gubernamental tiene fallos grandes, no sé, garrafales, una palabra que yo entiendo, ojalá que se entienda en toda Latinoamérica,
Pero todo sistema gubernamental tiene problemas muy serios en su fundamento, y es solamente cuando hay los hijos de Dios sirviendo al rey en este monte, trayendo la presencia del rey a este monte, que podemos recibir la influencia de la teocracia del cielo. No es una teocracia real, pero cuando estamos sirviendo al rey, estamos en obediencia, estamos trayendo la luz de ese reino aquí, nuestra nación puede funcionar bajo la teocracia del cielo. Y vamos a hablar un poco más de eso en pocos minutos. Vamos a hablar quién es el enemigo. Para cada uno de estos montes estamos hablando quién es el enemigo, quiénes son los demonios comunes y corrientes que están en este monte subiendo y bajando, y quién es el principado. También sacando esa clave de Deuteronomio 7:1, la nación enemiga en este monte de gobierno son los jerjeseos. El jerjeseo. El jerjeseo, su nombre literalmente significa morador en lodo, morador en barro, y eso representa la corrupción. Y eso es lo que vemos de todo sistema gubernamental en el mundo. Todo sistema sufre de cierto nivel de corrupción. Y es porque el principado que está sobre este monte, vamos a mencionarlo más, es Lucero, que viene a debilitar las naciones. Y con los jerjeseos y con la corrupción, todos que empiezan a subir este monte, que no tienen la protección de la armadura de Dios, que no están vestidos del Espíritu Santo, empiezan a recibir influencia de los enemigos que están sobre ese monte. Y los enemigos de este monte causan aún que los que vienen con mucho idealismo terminan cayendo delante de la misma corrupción. El idealismo en cada elección que una nación experimenta, hay el idealismo, y el nuevo candidato siempre su promesa es que va a exterminar, va a derrotar, va a hacer guerra en contra de la corrupción. Pero como les digo, realmente es una guerra, no se puede ganar sin el Espíritu Santo, sin ir bajo la presencia del Espíritu Santo, sin avanzar en esa dimensión del espíritu de Elías. Es el espíritu de Elías, el fuego del espíritu de Elías. Y por eso esto tiene que ser una revolución de Elías, y es lo que Dios está despertando sobre la tierra, como dice Malaquías 4. Ahora devolviendo, haciendo que los corazones de los padres a los hijos sean vueltos el uno hacia el otro. Entonces Lucero mismo es el principado de este monte. Y es pues de este monte donde Lucero ejerce su gran poderío y autoridad en el mundo y sobre las naciones. Su poder es un poder usurpador. Él está ahí, no pagó el precio él. Él no murió en la cruz. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz, pagando el precio del pecado de todo el mundo, toda la tierra. Y vemos que Lucero está en esa posición así de usurpador. Nuestro Dios es el regidor de las naciones, así va a ser. Vamos a ver esa declaración en los últimos días. Vamos a ver que Él ciertamente, por alguna razón, nos dice en Salmos 2, pídeme y te daré por herencia las naciones, porque nos corresponde como herencia, y Él es Dios de las naciones, y Él puede darnos lo que le corresponde a Él. Así que no le estamos quitando algo a Satanás que es de Él, es algo que no es de Él, y Él está ahí de usurpador. Ya fue derrotado, pero nosotros hemos quedado, podemos decir, en el desierto en este proceso, como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas, no reconociendo que es parte de nuestra herencia, que es parte del llamado sobre nuestra vida. Ahora, Lucero representa la soberbia, el altivez y la manipulación. La altivez y la manipulación. A veces lo que es la manipulación, algunos lo pueden llamar el espíritu político. Hay como un demonio de eso, un espíritu político que sabe manipular y está jugando con la cosa así. Para tener autoridad en este monte, uno tiene que ir en el espíritu opuesto de Lucero y de los jerjeseos. Si tú eres un hijo de Dios, si Dios tiene un llamado a la política, tú no puedes tener ni una gota de la influencia del jerjeseo ni de Lucero en tu vida. No puede haber altivez,
no puede haber esta soberbia, no puede haber este espíritu político, la manipulación y tampoco corrupción. No puedes, pierdes tu autoridad, ya no sirves los intereses de Dios en el monte cuando estás bajo la influencia de los mismos espíritus que están sobre ese monte. Integridad para tener autoridad. Queremos leer en Isaías 14 ahora, Isaías 14, los versículos 12. Vamos a leer acerca de Satanás, algo de Lucero, y por la razón por la cual decimos que él es el principado sobre este monte. Isaías 14, 12 al 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este ya es pasaje profética, viendo ya como hecho lo que va a pasar. Cómo caíste del cielo, lucero, tú que debilitabas a las naciones. Isaías ya pronunciando que era lucero que debilitaba antes a las naciones. Y viene debilitando a las naciones en su lugar de usurpador, en su lugar de estar ahí falsamente, y nos corresponde cumplir con lo que ya ha sido profetizado sobre él, que será derribado hasta el mismo Seol. Sabemos que la Escritura dice aún que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Las puertas son una posición defensiva, no una posición ofensiva. Las puertas del infierno están pues en el infierno y aún ellos no prevalecerán. Que vamos a empujarle a Satanás, a sus líderes, a sus principados, a sus manifestaciones de poderío, y mediante el Espíritu Santo, la ayuda de Dios, los ángeles van a ser empujados hasta el Seol mismo, hasta el infierno mismo. Ahora queremos reconocer la mano de Lucero y cómo él obra, y hay 5 influencias centrales que él trae a una nación. Cuando él está en poder en el gobierno, hay 5 influencias que él trata de traer a una nación, y es importante saber eso. Número 1, él obra para perjudicar o destruir a Israel. Ahora, no tenemos el tiempo para hablar todo este detalle, puede ser un libro entero, pero brevemente, ¿por qué él viene y obra en una nación para perjudicar o destruir a Israel? Bueno, es la influencia anticristo, porque él sabe del gran plan de restauración de Dios de los últimos tiempos, y como Dios, las cosas que él va a hacer en Jerusalén e Israel. Entonces, por eso, aun Hitler mismo, bajo esta influencia del anticristo y de Lucero, buscaron exterminar a los judíos. Número 2, la mano de Lucero, tratando de entrar en nuestras naciones. Él obra para perjudicar o destruir a creyentes. Eso también muy obvio. Él está tratando, siempre él guerreando contra el plan de Dios de los últimos tiempos. Número 3, él obra para destruir la próxima generación. Y él usa leyes que favorecen al aborto. Hay guerras y todo también, pero especialmente hay leyes como en la nación de los Estados Unidos desde el año 1970, más de 50 millones de bebés han sido abortados. Y es una influencia de Lucero en las naciones, aún cambiando leyes y causando que sea el peor holocausto en la historia pues, del mundo, son lo que está pasando en lo que es el aborto. Número 4, él obra para perjudicar, apagar o destruir las mujeres. El llamado de las mujeres. Por eso Dios está levantando a sus mujeres en la iglesia y fuera de la iglesia para estar en su debido rol de liderazgo, de influencia. Porque la promesa de Génesis 3:15 fue: esta te herirá en la cabeza. La serpiente fue dicho que la mujer
que ella iba a herirle en la cabeza. Y por eso el enemigo busca oprimirlo. Y en las naciones donde queda oprimido las mujeres, su influencia, podemos ver eso, hay de naciones musulmanas, por eso todo tapado, escondido, no pueden tener su influencia. Eso es parte de lo que es la obra anticrista, la obra de Lucero haciendo cosas ahí. Y obra número 5, la influencia de Lucero en el gobierno de una nación busca obrar para pervertir, para cambiar las normas sexuales, los estándares sexuales, permitiendo la homosexualidad y otras cosas similares como eso, o matrimonio entre homosexuales. Él quiere cambiar, él quiere difamar, él quiere poner tanta semilla mala en la próxima generación que ellos quedan destruidas para el plan de Dios. Y él también sabe que si logra hacer estos cambios en lo que es los estándares sexuales de una nación, que trae es el juicio de Dios. Entonces son las 5 cosas: obra para destruir a Israel, obra para perjudicar, destruir a creyentes, obra para destruir la próxima generación, obra para destruir, perjudicar, oprimir a las mujeres, y obra para pervertir las normas sexuales. Ahora queremos hablar del rol muy importante de los apóstoles, el rol importante de los apóstoles. En cada uno de estos montes hemos hablado de uno de los ministerios, de los 5 ministerios, el ministerio quíntuple. En el monte de comunicaciones había un rol muy fuerte de los evangelistas, una nueva manera de pensar en los evangelistas. En el monte de celebración eran los profetas, nueva manera, nueva manifestación de los profetas. Y en este monte es importante y preciso el rol de los apóstoles, nueva manifestación de los apóstoles. Sabemos que en Apocalipsis 2:2 a los Éfesos el Señor les habló, Jehová les alabó básicamente porque habían probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el monte de religión, que no hemos hablado de eso todavía, puede servir los títulos de apóstol, profeta, de los 5 ministerios, pero en los otros montes los títulos no sirven. Lo que se necesita es la unción misma, la unción que hay en ese ministerio. En este monte los títulos de apóstol no sirven nada. Lo que sí sirve es la unción misma de lo que es ser un apóstol. Es una unción muy fuerte, una unción necesaria para tomar este monte, para hacerle la contra al Lucero y los jerjeseos en este monte. Y vamos a tener que aprender a reconocer a nuevos apóstoles. No, algunos van a ser intercesores apóstoles, otros van a ser asesores de candidatos, otros van a ser los candidatos políticos mismos, pero están bajo esta unción. Y no van a ser llamados apóstoles, van a ser tal y cual candidato, ingeniero, lo que sea, pero van a ir bajo esta influencia. Es necesario que sepamos eso, que un apóstol no es un apóstol porque tiene carisma, ni porque tiene cierta habilidad para hacer el dinero, no porque sabe conectarse muy bien con la gente y con las instituciones, ni por su personalidad, ni por su habilidad de hablar, de conversar, ni cuántas iglesias tiene bajo su mando, su cargo. Es una unción reconocida en el cielo, por los ángeles y por los demonios reconocen la autoridad. Es una unción para desplazar. Y en este monte se necesita esa unción para desplazar a Lucero y los jerjeseos. Y un apóstol es uno que viene acompañado por 10,000 de ángeles. Él, aunque no sea una persona muy, como digo, de carisma y todo, viene escogido por Dios. Hay un manto sobre él que está ahí para ayudar a desplazar a los enemigos, a los demonios que están en este monte. Y un apóstol viene en el espíritu opuesto de lo que viene Lucero. Lucero, mencionamos, es altivez, la soberbia, y un apóstol viene, un apóstol legítimo, viene con una humildad profunda. Es algo por el quebrantamiento, la obra del Señor ha sido tan profundo en él, que él vive ahora de esa humildad. Lucero es un usurpador, al apóstol en el espíritu opuesto, viene con una autoridad fuerte, una autoridad legítima de Dios. Lucero es hermoso, es lindo,
para mirarlo, un apóstol muy posiblemente no digamos en lo natural, pero es que se tiene que reconocer un apóstol por el Espíritu. 1 Corintios 1, 26 a 29, pueden leerlo su propia cuenta, también bien conocido, que Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que es sabio, el entendimiento de los sabios de los hombres. Y Él escoge y esconde su autoridad mayor en vasos de barro que no parecen tan buenos, que uno se imagina que no son gran cosa. Pero así es nuestro Dios, es su manera de funcionar. Podemos ver los ejemplos en la Biblia de Moisés, un hombre de 80 años de edad, ya viejo, y él quizás por 40 años cuidando ovejas, y él se sentía como un fracaso por lo que había pasado en Egipto anteriormente. Y el Señor le llama a él, le dice: Moisés, a ti te corresponde liderar a toda esta nación y sacarlo de Egipto. Y Moisés, uno que no se sentía seguro de sí mismo, el hombre más manso sobre la tierra, dice la Escritura, pero esa palabra manso significa el que cree menos de sí mismo, el tímido. Y, no, Señor, yo no puedo, Faraón no va a creer en mí. ¿Quién soy yo? Yo soy tartamudo. Y es, no, tú puedes, yo insisto en que seas tú el que va a hacer estas cosas. Y vemos que el Señor usa al menospreciado, y después, cuando el menospreciado, el que no piensa mucho de sí mismo, empieza a obedecer, aún empiecen a responder los cielos mismos. Hay una autoridad que le es delegado para desplazar al enemigo, y hay una autoridad que les es encomendado, y la ayuda de los ángeles para hacer lo que es necesario para avanzar. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia. Gedeón, podemos ver a otro, que él se pensaba el menos en su familia, en su tribu. Yo soy una nada, y el Señor le dice: varón esforzado y valiente, levántate. Tú vas a dirigir, tú vas a ser el apóstol de la nación para sacar la esclavitud ante los madianitas. Y Gedeón: ¿yo quién? Yo soy una nada. Y cuando él empezó a levantarse de su cobardía, de su temor, y empezó a obedecer, el Señor empezó a hacer grandes cosas. Así que es una unción a veces escondida, no muy obvia, y requiere a gente, realmente requiere a profetas para reconocer, a gente profética, reconocer esa unción sobre él. Pero no es necesario que la gente sepa que es apóstol, solo que esa unción y autoridad esté sobre su vida. Sabemos en todo lo que es el mundo de la política que el mundo sigue dando vueltas y vueltas. Están cansados ya de todo sistema que han tratado. Mayormente cambian entre dos sistemas. Están entre el socialismo y la democracia. Socialismo, democracia. Lo pueden llamar de otros nombres, pero básicamente hay los que creen que si pueden repartir los bienes a todos iguales, vamos a estar todos bien. Y a los otros que dicen, no, tenemos que tener la libertad para competir. Podemos decir la democracia. Y entre los dos, ninguno de los dos sistemas viene funcionando también, y por eso cambia. Aún en Sudamérica en estos momentos están dando otro giro por el desierto, se puede decir, porque algunos están mirando hacia el socialismo otra vez, a ver si responde. Pero ambos de los dos tienen fallas grandes, garrafales en su sistema, porque si no hay una fibra moral en general, si no hay un despertar espiritual en una nación, ninguno de los dos sistemas funciona. Y la forma de democracia es mejor. No es el gobierno de Dios, no es la teocracia del cielo, pero es mejor porque va con el contexto de libertad, ¿no? Libertad en toda área, pero también esa libertad mismo trae un exceso de pornografía y aborto y todo el resto cuando no hay una fibra moral, y entonces tiene sus problemas grandes. Y por eso el mundo realmente está buscando un sistema que va a funcionar. Y el único sistema que va a funcionar en los últimos días, porque los días se van a poner peor y peor y peor para los hijos de las tinieblas. Eso de Isaías 60, tinieblas, oscuridad cubrirán las naciones, y ellos ya no tendrán respuesta. Van a decir, ya no, ni el socialismo, ni el comunismo, ni la democracia, ni una mezcla, ni una combinación, ni la dictadura, nada está funcionando, y estarán buscando un sistema, y el único sistema que funciona es la gracia de Dios sobre uno de sus hijos, sobre uno de sus siervos. Eso va a ser lo único que funciona para poder traer algo de la luz del cielo sobre nuestras naciones.
y queremos entender eso y saber eso. Es tan importante en este proceso reconocer que ya han empezado, este proceso ya ha empezado, hay aún pastores y líderes que han empezado a subir este monte político, este monte de gobierno, pero algunos de ellos ya han empezado a caer bajo el principado lucero, la altivez, bajo la manipulación, bajo la corrupción de los jerjeseos. Es porque cuando uno no entiende quiénes son los enemigos de este monte y uno no va cubierto con una unción apostólica, tienes que ir en la unción apostólica o con esa intercesión apostólica, de alguna forma u otra, tiene que haber esa unción para desplazar y esa protección de una unción apostólica que necesita cubrir y acompañar a uno que quiere subir este monte, porque si no terminan cayendo, fallando de la misma forma que el mundo y vuelven a ser y vienen a ser un mal ejemplo y mal testimonio para el reino de Dios y el pueblo de Dios. El enemigo es fuerte en esta montaña y uno tiene que entender que al subir, esto es su ministerio, esto es su misión y tiene que ir bajo este espíritu de Elías, bajo la santidad del Señor, no verlo como algo secular, es algo muy espiritual, es algo donde uno tiene que estar lleno del fuego de Dios. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos están en autoridad, el pueblo regocija. De esto vemos que es bíblico aún, que el Señor desea levantar a los justos. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo regocija. En Isaías 9:6 y 7 dice, de lo dilatado de su gobierno y su dominio, no habrá fin, que seguirá aumentando, seguirá y seguirá aumentando el gobierno, el dominio de Dios sobre la tierra. Él nunca le entrega la tierra a Satanás. Él pagó el precio. Primero hizo la tierra en Génesis 1, hizo y dijo todo lo que hizo, vio que era bueno, después lo redimió otra vez en la cruz y de ninguna forma Él entrega la tierra a Satanás. Y nosotros tenemos que estar aquí para ayudar, apoyar en ejercer el dominio del Señor sobre los enemigos de este monte y de esta montaña. El centro mundial, el collado mundial, se puede decir el altar más poderoso en este momento, está en Washington, D.C., de los Estados Unidos, porque ahí es la nación en estos momentos llamados por el Señor para ser la nación más poderosa del mundo en estos tiempos, es los Estados Unidos, y ahí es donde el enemigo busca obrar grandemente, porque según lo que él puede hacer ahí, esa influencia afecta y tiene repercusiones mundiales. Hay mucho más en este monte, no tenemos tiempo en este momento, un libro saldrá para hablar más de esto. Tenemos que entender la diferencia entre lo que es la autoridad espiritual y la autoridad civil, se manejan muy diferentemente, así que un pastor si entra ahora al gobierno tiene que aprender a funcionar y obrar bajo la autoridad civil, y cómo se ejerce eso es muy diferente que el otro. Pero quiero orar, el tiempo nos vence aquí, pero quiero orar por los que sienten esa carga, esa unción, ese fuego de Dios para subir este monte. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, que estás por manifestarte como regidor de las naciones, y que por eso nos dices, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y te estamos pidiendo por herencia nuestras naciones, Señor. En estos momentos, Señor, yo pido que tú derrames de tu fuego y tu presencia sobre tus hijos, que aún derrames tus mantos apostólicos sobre tus líderes, tanto mujeres, varones como mujeres, que deben empezar a subir este monte bajo tu unción, bajo tu presencia. Te pido, Señor, que empieces a manifestarte como nunca antes en cada nación que está recibiendo este programa. Gracias, Señor, que estás levantando candidatos, que estás levantando intercesores, que estás levantando los que van a asesorar, que estás levantando Josés, Danieles, Esteres, Nehemías, modernos para este día, para mostrarte, Señor, de las naciones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.